Hola mis hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a la Escuela de Obreros. Vamos a desarrollar una serie de videos que van a explicar a la luz de la escritura aquellos pasajes bíblicos de los cuales los adventistas han tomado y han cambiado el contexto o lo han malinterpretado, de las cuales ellos basan sus doctrinas principales. Los adventistas afirman estar acorde con las enseñanzas del resto de las denominaciones cristianas con respecto a lo que dice la palabra de Dios, con respecto al hombre, acerca de su naturaleza pecaminosa. Aunque dicen creer lo que dice la Biblia y proclaman que la Biblia es la palabra infalible de Dios, en realidad las doctrinas que vamos a ver a partir de esta serie, vamos a ver que ellos niegan y cambian muchas de sus enseñanzas, reemplazándolas por lo que han predicado sus propios profetas. Así que esta serie, espero que te guste, esta serie que viene a continuación trata acerca de las principales doctrinas adventistas, que por supuesto son principales herejías adventistas, y su explicación a la luz de las escrituras. Hoy vamos a iniciar esta serie hablando acerca de la enseñanza que tienen los adventistas de abstenerse de algunos alimentos a continuación. Acerca de el abstenerse de alimentos, eh, normalmente dicen eh, que los adventistas no comen cerdo, ¿verdad? Así como lo vemos en la ley mosaica, ¿no? Un pasaje que está basado o una enseñanza que está basado para los judíos, ellos la han adoptado. Ya hemos visto en los estudios anteriores de que parte de los fundadores o de la raíz de la creación de los adventistas fue una corriente legalista basada en el judaísmo. En este judaísmo ellos se basan entonces para abstenerse de comer puerco, y ellos hablan acerca de que incluso la ley existía, la ley mosaica, que existía antes de ser dada a Moisés. Entonces, ¿qué dice las escrituras? Vamos a procurar enfocarnos en qué dice las escrituras, más bien acerca del abstenerse de alimentos. No nos vamos a poner a debatir qué dicen los adventistas o no acerca de este tema. Mejor aprendamos qué dice la Biblia acerca del abstenerse de alimentos. Y te voy a pedir de que, si no lo has hecho todavía, busques en el canal aquí en el canal de YouTube, que hay toda una serie relacionada con cómo estudiar la Biblia, principios de estudio de la palabra de Dios. Uno de ellos, uno de los videos que te puede servir mucho es la lección que trata acerca de a quién está escrita la Biblia. Entonces podemos ver que hay pasajes que están escritos para los judíos, pasajes que están escritos para los gentiles y pasajes que están escritos para la iglesia de Dios. No tomes para ti un pasaje que no está escrito para ti. Por otra parte, hay otra regla de estudio bíblico que es importantísima. Procura estar dispuesto a cambiar cualquier cosa que hayas aprendido previamente para reemplazarla por lo que a partir de aquí vas a aprender de la palabra de Dios. Muy bien. En cuanto a la costumbre de abstenerse de alimentos, veamos lo que dice la Biblia sobre el tema. Vamos a buscar en nuestra Biblia Reina Valera 1960. Génesis 1, 29 al 30. Génesis 1, 29 al 30, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Miren que aquí, bueno, una enseñanza bastante clara acerca de el mantenimiento, el sustento, el alimento para el ser humano en el jardín del Edén, toda planta. Dice el versículo 30,
y a toda bestia de la tierra, o sea, todos los animales de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Entonces, tenemos luz verde en el capítulo 1 de parte de Dios directamente, de que el hombre podía alimentarse de todo tipo de plantas y de todo tipo de animales. Muy bien, Colosenses 2.16. Colosenses 2.16, les recuerdo que la versión de la Biblia que estamos usando es la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ninguna persona puede estar juzgando a otra persona por los alimentos que está consumiendo. Nadie juzgue a otro. Y es un mensaje dado a la iglesia de Dios. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Vamos a Primera de Timoteo, un pasaje bastante clave sobre esta temática. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto significa que muchas personas que han conocido las Escrituras se van a desviar. Conocen la verdad de Dios y se van a desviar de la palabra de Dios. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Los espíritus engañadores, los demonios, las huestes satánicas tienen influencia sobre muchas personas. Estas personas se convierten en falsos maestros y lo que enseñan estos falsos maestros son las doctrinas que vienen directamente de Satanás, directamente de los demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Observemos que estamos hablando de seres humanos, seres humanos que su conciencia está endurecida, está cauterizada, que está cegado espiritualmente. Estas personas van a enseñar cosas. ¿Qué cosas? Vamos a ver. Prohibirán casarse. ¿Usted ha escuchado alguna religión que prohíbe a sus miembros casarse, o al clero a casarse, o a sus líderes a casarse? Esa doctrina viene de demonios. Vamos a ver. Y además, ¿qué otra doctrina viene directamente de los demonios? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira, la enseñanza de que las personas, el ser humano, debe abstenerse de diferentes alimentos viene directamente de doctrinas satánicas. Dice, porque Dios creó estos alimentos para que todos nosotros participemos de ellas en acción de gracia. Todos los creyentes, los que han conocido la verdad, no deben abstenerse de ningún tipo de alimento. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Para empezar, no hay nada inmundo de lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. Hermanos míos, vamos a continuar, pero espero que este pasaje haya sido verdaderamente fulminante para que si a usted le queda alguna duda de la doctrina adventista acerca de abstenerse de alimentos, ojo, aprovechando en Cuaresma la doctrina católica, los católicos enseñan a no comer carne, que hay que comer pescado o carnes blancas. Bueno, no se abstenga de alimentos, no le haga caso a la doctrina de los demonios. Dice así. Ahora Hechos, vamos a Hechos 10, del 9 al 16, un evento que le ocurrió directamente a Pedro, el cual es judío, y también tenía esta ley judaica de abstenerse de no comer diferentes tipos de alimentos, cerdo, animales con pezuñas, etc. Y vamos a ver qué experiencia tuvo Pedro directamente con Jesucristo. Dice así, Hechos 10 del 9 al 16. Hechos 10 del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro
subió a la azotea para orar. Pedro sube a la azotea, voy a orar, cerca de la hora sexta. ¿Ok? La hora sexta ya es una hora que da hambre, ¿verdad? Es la hora del almuerzo, ya es hora necesitamos almorzar, necesitamos comer. Y tuvo gran hambre, versículo 10. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. El hombre quedó, obviamente, conectado directamente con la parte espiritual, directamente conectado con el Señor, y vio del cielo, y vio el cielo abierto, que descendía, y que descendía algo semejante a un lienzo. Imagínense, va bajando algo parecido a un lienzo. Él está en éxtasis y empieza a ver un lienzo. No olvidemos de que hay otra realidad bíblica, es que el judío pide señales, el gentil sabiduría. Entonces, Cristo, Dios, se manifiesta al judío por medio de señales y prodigios. Entonces, en ese éxtasis en que se encontraba Pedro, baja entonces un lienzo del cielo que tenía atado de las cuatro puntas y era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, la voz del mismo Señor Jesucristo. Levántate, Pedro, mata y come. Pedro, aquí hay comida, mata y come. Pedro, entiende que si tienes hambre, tienes que comer. No te abstengas de ningún tipo de alimento. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no. Imagínense, yo a veces hablo con mis hijos o hablo con diferentes hermanos. Chuleta, si Jesús dice algo, lo hago. Pero hasta Pedro, a su nivel de legalismo. Miren que el legalismo hace que sea interrumpida incluso la asimilación de la palabra de Dios en tu corazón. Porque tienes el legalismo, tienes la religiosidad tan empotrada en ti, tan adentrada, que rechazas escuchar algo de la palabra de Dios y hacerlo porque ya previamente estás prejuiciado por la religión o por el legalismo. Entonces Pedro dice, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No se olviden, Jesús no nos va a tentar, Dios no nos va a tentar a hacer algo que al mismo Dios no le agrada. Entonces volvió la voz a él la segunda vez. José, a mí Jesucristo me dice algo, la primera lo hago, pero no tiene que decírmelo dos veces. Pero entonces la voz vino a él, miren la misericordia de Dios. En vez de que le cayera un rayo del cielo por ser negativo y por no hacer caso, Cristo habla nuevamente con él. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto de 3 veces como decir, desierto, 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 ¿verdad? Desierto te digo. Pedro, mata y come de cualquier tipo de alimentos. Un último versículo, bueno, un último pasaje, pues que vamos a ver por hoy. Ya vimos que Cristo le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Hay otra regla de estudio bíblico que deben considerar con respecto a este pasaje. Se trata acerca de la interpretación, el mensaje histórico. También se trata de el mensaje espiritual, que es la interpretación espiritual, y también de la aplicación personal. Entonces, de manera histórica se puede ver en este pasaje que literalmente Dios le está diciendo, Cristo le está diciendo a Pedro, mata y come. También espiritualmente le está diciendo que la salvación es para todos, para los judíos y para los gentiles. Ahora, ¿cómo lo puedes aplicar tú a tu vida? Bueno, con respecto al contexto que estamos tratando es, hermano, no se deje engañar por el legalismo del judaísmo aplicado dentro de la secta de los adventistas, por lo cual usted tiene libertad de comerse su chuletita, sus costillitas de cerdo y para la cuaresma, un steak de rib eyes, lo que ustedes se comer, tranquilo. No hay nada en la palabra de Dios que lo limite a comer cosa alguna. Pero había que jalarle las orejas nuevamente a Pedro, porque sigue con la terquedad, ¿verdad? Gálatas 2 del 11 al 16. Reina Valera 1960. Aprovecho para decirte, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas
al canal de YouTube, le des like a este video. Y cualquier inquietud que tengas, no olvides de dejarla en los comentarios. Bien, dice Gálatas 2 del 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. ¿Está hablando quién? Pablo. Pablo dice, Pedro vino aquí a Antioquía y ve, le resistí cara a cara, lo confronté, porque era de condenar, o sea, me estaba metiendo la pata ese Pedro. ¿Qué le pasa a Pedro que es un apóstol de Jesucristo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro se sentaba con los gentiles, se comía su costillita, sus chuletitas, no hay problema. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. O sea, vienen los judíos, vienen aquellas personas que son de Israel, de Jerusalén, y él se hace entonces el legalista. Con los gentiles comía normalito, sírveme más rabito de puerco, un guachito ahí de porotos con rabito de puerco. No, pero cuando llegaban entonces los judíos, ¿ves? Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, Bernabé que compañero de milicia de Pablo, que conoce perfectamente la doctrina, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, significa que el abstenerse de alimentos, el seguir de una u otra manera el legalismo, observe, es hipocresía, no es la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, la mayoría de los... ¿Usted conoce a algún adventista? ¿Ese adventista es judío o es gentil? O, o es latino? ¿Qué es? ¿Es judío? No. Vamos, ¿por qué entonces tenemos que enseñarle? ¿Por qué una secta tiene que enseñarle a las personas a comportarse como judíos, a judaizarlos? Dice. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hermanos míos, volviendo al tema, si alguno se pone en esta actitud de estar absteniéndose de alimentos, porque la ley judía, porque Moisés, porque en la palabra de Dios, hermano, estás negando el verdadero evangelio. Estás negando la veracidad de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, al creer que vas a agradar a Dios, al creer que vas a ser justificado siguiendo las obras de la ley. Y recuerda, maldito el que está bajo las obras de la ley. Sencillamente, si alguien viola en un punto la ley, lo viola todo. Entonces, o es todo o nada. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de el engaño que tienen los adventistas acerca de entonces dividir la ley en dos partes, la ley moral y la ley ceremonial, para no tener que hacerla toda. O sea, han acomodado incluso hasta ese punto para su propia conveniencia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy hemos visto a la luz de las escrituras que no es correcto abstenerse de ningún tipo de alimento y nos vemos en el próximo video. Recuerda dejarme en los comentarios de este video a manera de registro de aprendizaje. Me interesa tu aprendizaje, no que vayas en avanzada en el estudio de la escuela Obrero, no, sino que aprendas de cada video, y te voy a agradecer entonces que me dejes en los comentarios qué has aprendido en esta lección de hoy. Dios te siga bendiciendo.